Porque los lípidos, como vamos a ver en esta clase, también están constituyendo estas macromoléculas importantísimas dentro del organismo, ¿ya? ¿Por qué más es importante estos lípidos? Yo la cámara para que puedan ver. Estos lípidos son importantes porque están constituyendo partes funcionales de la célula y sobre todo están dando estas características a la célula, ¿ya? Entonces todo esto va a ser importantísimo aprender por qué los lípidos en sí forman parte de este grupo conocido como macromoléculas y son importantes aprender su metabolismo normal y sobre todo también qué pasa cuando estos se empiezan a descompensar. Vamos a ver, déjenme ver si han puesto algún chat. No, ya grabé la clase, gracias, Julito. Ya, continuemos. ¿Cuáles eran las características generales de los lípidos? Pues vamos a decir que todos los lípidos en sí van a ser solubles en sustancias orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos lípidos se pueden disolver en lo que es alcohol, ésteres, cetonas, es decir, en todos los grupos orgánicos que ustedes vieron en química orgánica, estos lípidos van a poderse disolver. Pero en cambio, en el agua en sí, estos lípidos no se van a poder disolver, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a hacer tener esta característica de que son hidrofóbicos, muchos de ellos, ¿ya? Y esto les da esta característica de que en el agua estos no sean solubles. Y esto se puede ver así, a simple vista, en cuando ustedes mezclan agua con aceite, o ven, por ejemplo, aceite de carro en un charco de agua, y ustedes ven que eso no está mezclado, sino que el aceite se coloca por encima del agua. Y esto se da principalmente por los principios de densidad de estas sustancias. Tienen grandes funciones biológicas, como les digo, tienen infinidad de funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones principales? Ah, pues funcionan en parte de las membranas. Ah, también funcionan como equilibrio energético. Ah, los lípidos también funcionan a través de reservas energéticas, porque a través de esto se guarda energía el cuerpo. También funcionan como aislantes térmicos, también funcionan como elementos de protección, porque la mayoría de órganos están cubiertos por estas capas de lípidos para, sobre todo, no lesionarse en el caso de golpes. Tenemos un claro ejemplo, el corazón tiene estas capas después del pericardio está lleno de grasa y todo, para poder, sobre todo, protegerse de los golpes que pueden suceder. Y porfa, apaguen los micrófonos. Déjame ver. Es que no puedo. Es que cuando ya ingreso aquí ya no puedo apagar, era de haberlos pagados a todos antes de ingresar. Déjame ver, participantes. Bueno, ya. Apagan los micrófonos, por favor. También es importante estos lípidos, como les digo, porque protegen a las vísceras. En el caso también de lo que vemos en el organismo, en lo que es el abdomen, están protegiendo las vísceras abdominales y todo eso, la capa lipídica que se encuentra debajo de la piel. Todo eso hacen los lípidos, ¿ya? Aparte de esto, también están formando hormonas esteroideas, están formando sales biliares, están formando incluso también lo que son componentes importantes en lo que es la inflamación, al hablar de los leucotrienos y los que se vienen a partir del ácido araquidónico, también son lípidos. Y estos también están dándose en estos procesos de la inflamación. Y sobre todo para llevar células a los lugares que lo necesiten y todo se da gracias a estos lípidos. ¿Ya? ¿Dónde encontramos lípidos? Como les digo también. Ah, y hay otra característica, es que estos lípidos son totalmente sus estructuras diferentes. Muchos de estos tienen estructuras cíclicas, lineales, tienen combinaciones cis, trans, se unen a grupos fosfato, a grupos lipídicos, ay, qué estúpido, a grupos fosfatos, a grupos glucosídicos, a grupos sulfuro, en fin, a grupos de todos los componentes químicos orgánicos se pueden unir estos lípidos y lo que les da una estructura variada. ¿Qué más? Estos lípidos se van a encontrar principalmente en el plasma, en el tejido adiposo y en las membranas biológicas. Y como les digo, aquí van a estar cumpliendo funciones importantes. Por ejemplo, en el plasma vamos a encontrar ácidos grasos y principalmente ácidos grasos libres que van a producirse principalmente como productos de lo que es la obtención energética. Y esta obtención energética se obtiene principalmente por la degradación de estos ácidos grasos y convirtiéndole en radicales de ácidos grasos. Y estos se encuentran principalmente en el plasma sanguíneo. Tenemos también el tejido adiposo, el cual el tejido adiposo va a tener grandes cantidades de concentración de triglicéridos, que en sí los triglicéridos van a ser una forma de almacenamiento de ácidos grasos para cuando el cuerpo lo necesite. Y este sería como que un símil a algo a lo que hace el glucógeno en ser almacenado para después degradarse y convertirse en glucosa cuando el cuerpo lo necesite. Asimismo sucede con los triglicéridos. Los triglicéridos se pueden degradar en ácidos grasos cuando el cuerpo lo necesite, ¿ya?
Y las membranas biológicas, como ustedes recordarán, conceptos de la escuela, colegio y también de primer semestre, decían que todas las membranas biológicas son una bicapa fosfolipídica. Quiere decir esto que está constituido por gran cantidad de lípidos unidos a grupos fosfatos. ¿Ya? Eso habíamos visto. ¿Por qué es importante estudiar los lípidos? Ah, sí, son importantes porque, como habíamos visto, en los carbohidratos, descompensaciones de los mismos puede producir ciertos problemas o alteraciones en los mismos, ¿ya? Como por ejemplo, el aumento de lo que es triglicéridos en el tejido adiposo puede producir estos problemas de obesidad, que quiere decir acumulación de grasas en el tejido adiposo. Este tejido adiposo, principalmente esta acumulación de grasas, se da porque yo qué sé, por la dieta, apágale nomás, se da por la dieta, por los tejidos, también se da principalmente también por la forma de alimentación y los hábitos que tenemos nosotros día a día. La obesidad en sí también tiene su parte genética, como habíamos visto ya en la diabetes. Pero esto aproximadamente, no recuerdo bien, es del 15 al 20% que tiene que ver con genética. Si el padre es obesos, hijos obesos. Pero lo demás tiene que ver en sí con el estilo de vida que nos damos. El sedentarismo hace que una persona se vuelva obesa. La alimentación inadecuada, es decir, rica en carbohidratos y rica en grasas, hace que la persona también se vuelva obesa. Los lípidos también hacen que se llegue a la descompensación y se llega a esta diabetes mellitus, que habíamos visto que la diabetes mellitus era el aumento de glucosa a nivel sanguíneo, pero como habíamos visto que esto hacía que se empiece a utilizar otras fuentes energéticas, principalmente utiliza como fuente energética los cuerpos cetónicos, hace que la sangre se empiece a acidificar y se produzca la cetocidosis diabética, que vendría a ser también un desequilibrio en lo que es los lípidos. Por eso son importantes. ¿Por qué más es importante saber de los lípidos? Ah, es importante saber de los lípidos porque una alteración en los lípidos da principalmente también esta acumulación de las colesteroles malos, por así decirlo, que ustedes han escuchado, colesterol bueno, colesterol malo. Aquí hablamos también de este colesterol malo, también conocido como LDL, el cual cuando se oxida en lo que es el plasma sanguíneo tiende a pegarse al endotelio y cuando este se pega al endotelio tiende a formar esta enfermedad conocida como la aterosclerosis, que consiste en la acumulación del LDL en el endotelio y este forma placas, conocidas como placas ateroscleróticas. ¿Por qué son malas? Porque recordemos algo, ¿ya? Si ustedes se imaginan ahorita cuando les estoy hablando, tenemos una autopista y por esta autopista empiezan a recorrer carros. Pasan carros. Y estos carros ustedes han visto que si no tienen nada que les detengan, pasan como que flechadísimos. Así pasa la sangre, de forma lineal pasa flechadísima por lo que es los vasos y capilares. Pero ustedes han visto que, por ejemplo, en las vías hay baches. Y si el carro no vio el bache, lo que hace es saltar de una manera de que pierde su forma lineal y empieza a saltar, e incluso se golpea a las personas que están dentro, si es que el circo fue demasiado grande. Eso sucede en la sangre. Esta aterosclerosis, esta formación de estos ateromas, hacen que principalmente la sangre ya no tenga esa forma lineal y empiece a dar vueltas y sobre todo cambie su constitución. Y estas que se dan vueltas tiende también a formar coágulos, porque se activan lo que es los principios de coagulación sanguínea por este estropeo que existe. Y más allá de eso, estos ateromas o estas placas ateroscleróticas tienden a activar el sistema inmunológico, sobre todo a los macrófagos, y esos macrófagos tienden a comerse estos ateromas, a formar sobre todo, a acumularse como células espumosas y a liberarse por la torrente sanguínea que es tan potente, se libera este ateroma y este ateroma al liberarse tiende a viajar por el torrente sanguíneo hasta vasos más pequeños. Y al llegar a vasos más pequeños, lo que hace es taponar estos vasos, ¿ya? Y cuando los tapona, pues principalmente, ¿qué pasa? Ah, no llega lo que es la suficiente irrigación sanguínea a esa parte del órgano y entonces lo que sucede es que ese órgano inicia un proceso de isquemia y después un proceso de necrosis, ¿ya? Entonces eso no queremos llegar. Y esto se da principalmente porque estos ateromas tienen gran afinidad por los vasos cardíacos y por los vasos cerebrales. Y es aquí donde radica la importancia de mantener un equilibrio de los lípidos dentro del organismo. Porque si estos se encuentran alterados, todo el organismo se va a encontrar comprometido. Y habíamos dicho ya de la que el diabetes mellitus podía producir estos ateromas, era principalmente por esto, por la descompensación de los lípidos. Y esto ya después, cuando ya acabemos de ver proteínas, se conoce principalmente como un síndrome, conocido como el síndrome metabólico, que cual principal causa va a ser la obesidad.
Y recuerden que hablábamos también en la anterior clase que existen dos tipos de obesidad, la obesidad general, es decir, medida por el índice de masa corporal, es decir, el IMC, y también existe lo que es la obesidad abdominal, que en realidad, como les decía, esto es medir el perímetro abdominal, que en la literatura y todo, ustedes van a encontrarle que es de 112 en mujeres y 112 en hombres. Pero les he dicho que esto es principalmente literatura gringa, literatura europea, pero nosotros, como somos más, queremos origen asiático, por así decirlo, el perímetro abdominal va de 80 a 90 en valores normales, centímetros, ¿no? Pero con que sepan, el 102 en mujeres y el 102 en hombres están al otro lado. Eso habíamos hablado sobre las características generales de los lípidos. Luego de eso también tenemos que saber que los lípidos se van a estar clasificando en dos tipos de reuniones. Diré en dos tipos, sí, están reunidos en dos grandes grupos. Los lípidos conocidos como lípidos simples y los lípidos conocidos como lípidos complejos. ¿Por qué se caracteriza cada uno de estos? Porque los lípidos simples tenemos dos grupos principales. Las grasas, también conocidas como ácidos grasos, que ya les digo que son los principales, estar en el plasma, sobre todo para lo que el cuerpo lo necesite. Y en este también se van a encontrar lo que son los aceites, principalmente los aceites vegetales, que se consumen diariamente en nuestra alimentación. Y tenemos también las ceras que en sí, la diferencia que tienen con las grasas es que estos, en vez de tener una molécula de glicerol, tienen alcoholes monohidratados en lo que es su estructura química. Y esto hace que su peso, es decir, el peso molecular de este sea más que el de las grasas, y por lo cual estos tienden a condensarse. Ustedes han visto, por ejemplo, la cera que utilizan en los carros, la cera que incluso utilizas para peinarte, es un ejemplo de estos de aquí. Y tenemos también los lípidos pues complejos. Estos lípidos complejos se caracterizan principalmente por esto de aquí, que aparte de tener esta estructura, es decir, de mantenerse un éster más un ácido graso más una molécula de glicerol o un alcohol, estos tienden también a tener otros grupos químicos en su estructura. Por ejemplo, los fosfolípidos tienden a tener un grupo fósforo en lo que es su estructura, los glucolípidos un grupo de, en este caso, de carbohidrato, o también estos grupos conocidos como los glucoesfingolípidos, que tienen una molécula de esfingosina, que viene a ser también un tipo de carbohidrato. Y otros lípidos complejos que tenemos, pues también tenemos los sulfolípidos, los aminolípidos y otros como las lipoproteínas, las cuales ya las vamos a ver en clases siguientes. Estas lipoproteínas van a ser las encargadas, como les digo, de llevar ese transporte de colesterol. Y aquí se encuentran todas las lipoproteínas. Tenemos otros lípidos como los kilomicrones, otros que están formando hormonas, otros que están formando sales biliares, otros que están formando principalmente también lo que es vitaminas. Las vitaminas aquí ocupan un lugar fundamental. Ustedes recuerden que tenemos vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Tú escribes. Las vitaminas liposolubles Estoy en principalmente. clase. Ya, entonces no te molesto, por eso es todo, te reniega. Amigos, pueden desactivar el micrófono, por favor. Esperen, voy a detener mi uso y voy a silenciarles a todos. Aguanten un minutito. Participantes, silenciar todo. Ya. No activarán el micrófono, ya les desactivé a toditos. Por favor. Ya me cortaron la vía. Ya, continuemos. Y les decía que también tenemos en esta parte lo que son las vitaminas. Las vitaminas, recuerden que tenemos en dos grandes grupos, que ustedes ya lo aprendieron en Bioqui 1, que son principalmente las liposolubles y las hidrosolubles. En este caso vamos a hablar de las vitaminas liposolubles, que son las más importantes y también están constituidas por lípidos. Como ustedes pueden ver, entonces los lípidos están abarcando gran parte de nuestro organismo y sobre todo están hasta en lo que ustedes menos piensan, por así decirlo. Y aquí tenemos una tabla de un libro en la que nos decía principalmente cuáles eran las funciones de estos lípidos. Si hablamos, por ejemplo, de los ácidos grasos, como les he dicho que estos se encuentran en el plasma, estos van a funcionar como combustible metabólico y van a formar parte de lípidos más complejos, porque recuerden que los demás lípidos estaban constituidos principalmente por ácidos grasos y estos a la vez tenían como que otras moléculas añadidas a sus estructuras, ¿ya? También teníamos los triglicéridos, y estos triglicéridos pues principalmente iban a caracterizarse porque
La forma principal de almacenamiento de los mismos, o sea, de los ácidos grasos, iba a ser en forma de triglicéridos. Y estos después podían liberar otra vez, es decir, descomponerse esos triglicéridos y volver a formar las moléculas de ácido graso para obtener energía química de acuerdo a cómo el organismo lo vaya a necesitar. Los fosfolípidos van a encontrarse principalmente en lo que es las membranas celulares y también una característica importantísima de esto de los fosfolípidos es que a partir de aquí se va a derribar el ácido araquidónico, el cual les digo que si se participa ya sea bien la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, va a dar componentes importantísimos de las prostaglandinas y los leucotrienos, que son partes importantes dentro de los procesos inflamatorios. Y también estos fosfolípidos van a formar parte de lo que son los segundos mensajeros en las transducciones de señales bioquímicas, es decir, al interior de la célula, como el IMP, el AMP cíclico y otros que son muy importantes dentro de todo esto. ¿Qué más vemos aquí? También tenemos, por ejemplo, el colesterol. El colesterol es importante porque, como les digo, aparte de que forma parte de las membranas celulares, también este colesterol está siendo un producto para poder producir sales biliares y también hormonas esteroides. Cada una de estas realizan funciones dentro de nuestro organismo, como las sales biliares ayudan propiamente, valga la redundancia, a la digestión y a la absorción de lípidos. Es decir, un lípido ayuda a que otro lípido que estás tú comiendo se empiece a degradar y pueda ser absorbido por el organismo. Cosas que no creer que suceden prácticamente por el metabolismo de nuestro cuerpo. Y las hormonas esteroides, pues estas están regulando sobre todo algunos tipos de procesos dentro de nuestro organismo, como por ejemplo también lo de las hormonas sexuales, principalmente estrona, estriol, aldosterona, aldosterona, digo testosterona, dihidroxitestosterona y todo eso que ya lo veremos en una clase posterior. También tenemos los eicosanoides. Estos eicosanoides son importantísimos porque estos también constituyen algunas funciones fisiológicas importantes dentro del organismo que van a ser reguladas por este grupo de lípidos. Las vitaminas, como les dije, muchas de las vitaminas liposolubles están encargadas de ser antioxidantes, encargarse de la visión, como la vitamina A, encargarse también de lo que es la coagulación sanguínea, en el caso de lo que estamos hablando de la vitamina K, por ejemplo, que como ustedes recordarán cuando vieron Cascada de la Coagulación, esta vitamina K es una de las que ayuda a que se puedan realizar las tenazas y todo, y se pueda producir esta coagulación sanguínea, ¿ya? Y los cuerpos cetónicos, que, ojo, que les decía que los cuerpos cetónicos van a ser el principal combustible metabólico utilizado después de los carbohidratos, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Estoy hablando muy rápido, voy más lento, confirmen, por favor. ¿Todos entendido? Voy a el chat, amigos. Ya, listo. Muy bien. Continuemos ya. Les dije que hoy no vamos a avanzar a ver colesterol por cuestiones del tiempo, entonces vamos a ver hasta dónde avanzamos. Mejor dicho, vamos a avanzar hasta donde avancé con el otro curso, porque si ya unimos, significa que desde ahí voy a iniciar con todos y eso sería mejor, ¿ya? Entonces vamos a avanzar hasta ahí. Vamos a iniciar con los lípidos simples. En este caso vamos a hablar de los ácidos grasos. Como les digo, los ácidos grasos son importantes porque están estructurando algunas partes sobre todo energética, y estos se van a almacenar para cuando el cuerpo los necesite en forma de triglicérido a nivel celular. Estos ácidos grasos, pues tenemos principalmente ácidos grasos libres. ¿Qué significa estos ácidos grasos libres? Que se encuentran nadando a través del plasma sanguíneo. ¿Ya? Y hay una característica especial de estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos se caracterizan principalmente. Espera un ratito. Gracias. Lo siento que yo estaba hablando 4 horas, entonces ya continuamos, ¿ya? Estos ácidos grasos se caracterizan principalmente porque pueden ser de dos tipos, y ustedes quizá ya lo hayan escuchado. Pueden ser ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Y esto iba a depender principalmente de cómo es su estructura química. Ya la vamos a ver. Por el momento acuérdense que tenemos dos tipos de ácidos: saturados o insaturados. Es decir, la cadena les da esta característica. Ya vamos a ver cuáles son los unos y cuáles son los buenos, incluso que nosotros debemos consumir. Aquí en esta foto estamos viendo los dos tipos de ácidos grasos que les estoy diciendo. El primero de aquí, esperen, activo mi resaltador. Ya. Este de aquí, ustedes están viendo que dice que tiene una constitución de 16 carbonos.
Bueno, en realidad la estructura que están viendo aquí se llama estructura esquelética o estructura lineal prácticamente. Y esa estructura se dibuja de esta manera y significa que en cada punto, es decir, cada cruce de aquí tienen carbonos. ¿Ya? Entonces aquí tienen un carbono, acá tienen otro carbono, acá otro carbono. Y así sucesivamente, eso ya recordaremos del colegio. Estos ácidos grasos saturados se consiste porque no contienen ningún doble enlace en su molécula. Ustedes aquí no ven ningún doble enlace. ¿Qué son doble enlaces en estos dibujos? Pues principalmente si ustedes vieran así o vieran por acá así, eso prácticamente ustedes no lo ven. Entonces, cuando no tienen doble enlace, es decir, los carbonos no tienen dobles enlaces, significa que es un ácido graso saturado. ¿Y por qué saturado? Porque principalmente este ya no se puede unir a otras moléculas porque ya tiene todos sus enlaces, es decir, unidos a hidrógeno, ¿ya? En cambio, los enlaces, las grasas o los ácidos grasos insaturados se caracterizan por tener estos enlaces en sus moléculas. Es decir, si ven aquí, tiene un doble enlace y en el caso de acá tiene hasta dos dobles enlaces. ¿Qué más caracteriza esto? Pues principalmente que estos ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados, es decir, solo tener un doble enlace, es decir, entre un carbono, ya que es el carbono 9 y el carbono 10 tienen ese doble enlace, o a su vez pueden tener en varios carbonos estos dobles enlaces, por ejemplo, en el carbono 9 y en el carbono 12, este doble enlace. ¿Ya? Eso también es importante acordarse entonces de que las grasas pueden ser insaturadas y saturadas. Las grasas insaturadas tienen la característica de que estas se pueden llegar a unir a otras moléculas o sobre todo convertirse en otras moléculas y eso es importante porque estas van a ayudar en algunos procesos dentro del organismo. Tenemos que, por ejemplo, siempre va a existir, como ya vimos lo de las enzimas, que algunas tienen nombres propios y otras que tienen los nombres sistémicos. La mayoría de ácidos grasos en sí van a tener estos nombres sistémicos, pero aparte su nombre propio, ¿ya? Y muchas veces ustedes, bueno, eso sí va a tener que irse a leer los 20 nombres propios que hay de los primeros 20 ácidos, porque a veces le sale como un nombre de ácido vandálico o ácido palmítico y no sabes cuál es, ¿ya? Pero para el nombre propio, tienen que acordarse de esto. O sea, si ustedes, por ejemplo, leen ácido octanoico, significa octa, 8 carbonos en su estructura. Y si tiene la terminación anoico o sobre todo anoico, significa que esto es una grasa saturada. Y acuérdense que la A va a ser saturada. Y en cambio, si este mismo de aquí, en vez de decir octanoico, dijera octeneico, o en este caso, como estamos viendo aquí, octadecenoico, principalmente esto, la terminación enoico le da la característica de ser un ácido graso insaturado. Cuando estamos hablando de nomenclatura stock o por decirle nomenclatura general de los ácidos. Como les digo, la mayoría tienen sus nombres propios. ¿Y cómo vemos eso de los nombres propios? Por ejemplo, aquí ya estamos viendo lo que sería el ácido palmítico de 16 carbonos. Y wow, entonces aquí no se cumpliría la regla, ¿verdad? Pero en realidad se da porque, como les digo, el ácido palmítico es más conocido con ese nombre, o sea, ácido palmítico. Porque no es como que le conocieras tú como ácido, en este caso, hexadecanoico, ¿ya? En realidad ese sería el nombre sistémico. Si me cachan esa parte, es como que le das cuántos carbonos tiene y le das la terminación anoico si es saturado y enoico si es que es insaturado. ¿Qué más es importante? Por ejemplo, como les decía, el de 18 carbonos, ustedes no le van a encontrar mucho como ácido octadecenoico, sino más como ácido oleico, ¿ya? Y este ácido oleico se caracteriza principalmente por tener un doble enlace. Pero en cambio, el mismo, si ven, tiene los 18 carbonos, pero ya cambia su conformación. Este caso ya es como que este de aquí ya tiene dos dobles enlaces y solo por tener estos dos dobles enlaces, miren, ustedes ya tienen un solo carbono, por así decirlo, un solo doble enlace, pero acá ya tienen dos. Y entonces ya este ya no es oleico, sino ya se cambia a ácido linoleico, ¿ya? Entonces esto de la conformación de ácidos y todo eso es como que, wow, chuta, sí es feíto aprendérselos, pero a la final con que sepan que es saturado o insaturado es suficiente, porque eso es a la final lo que les va a servir incluso para determinar si es que la persona se encuentra saludable o no se encuentra saludable. Ahora, ¿cómo ustedes saben o cómo mencionan sobre todo los ácidos, sobre todo los insaturados? Los insaturados van a tener dos tipos de nomenclatura. Una nomenclatura conocida como nomenclatura alfa o nomenclatura general, por así decirlo, y otra conocida como nomenclatura omega, ¿ya? Y esta nomenclatura omega, ustedes quizá la hayan escuchado, como han escuchado en las propagandas de televisión y todo,
consume omega 3, consume omega 6, consume omega 9, ¿ya? Entonces, más omega 3 siempre hemos escuchado que el pescado tiene grandes cantidades de omega 3, ¿ya? Esta omega 3 significa, es otro tipo de nomenclatura, se llama nomenclatura omega. Y estas dos, alfa y omega, se caracterizan principalmente del orden donde tú inicias a contar los carbonos. Me explico. Para hacer nomenclatura alfa, se va a iniciar siempre a contar desde el último carbono, es decir, desde el carbono que tiene, o desde la cabecita. Pongamos que es la cabecita ya. ¿Sí ven que es como un pescadito? Entonces, esta es la cabecita, esta es la cabecita, y esta de acá sería la cola. Para que ustedes me entiendan. Esta sería como decir la cola. ¿Cómo sería o cómo inicias tú a contar en este caso? Inicias a contar desde la cabeza para decir que es una nomenclatura alfa. Entonces inicias, vamos con el mismo de aquí, con el ácido oleico. Vamos a ver en qué carbono se encuentra este doble enlace. Entonces sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, se encuentra en el carbono 9. Porque si contamos, les decía que en cada unión está un carbono, ¿no es cierto? Listo, entonces este ácido para considerarle nomenclatura alfa sería un ácido de 18 carbonos. Esta es la nomenclatura alfa. Pueden ponerle acá adelante este, ¿no? Significa alfa, y si no, este sobreentiende porque es la nomenclatura general. Listo. ¿Cuántos dobles enlaces ves en la molécula? Ah, solo ves uno, ¿no es cierto? Entonces, un ácido de 18 carbonos con un doble enlace, y puedes poner un punto y coma y pones dónde se encontraba el doble enlace. En este caso se encontraba en el carbono 9. ¿Ya? Esa sería la nomenclatura en la que ustedes van a encontrar en muchos libros de medicina, de cuando ya estén viendo más farmacología y todo, cuando ya estén viendo la degradación de lípidos y todo, van a encontrar esto. Ácido de 18 carbonos con un doble enlace, y este doble enlace se encuentra en el carbono 9. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el doble enlace está principalmente entre el carbono 9 y el carbono 10, porque siempre va a haber este doble enlace, como les digo, entre dos carbonos. Ahora, la nomenclatura omega significa que tú empiezas a contar desde el otro lado, es decir, desde la cola. En este caso de aquí, si tú ves carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ves que acá estaría el carbono 9, ¿no es cierto? En este caso, porque es uno de 18, nos coincidió, solo porque es uno de 18. Y vemos que entonces, ¿cómo sería la nomenclatura omega? La nomenclatura omega consiste en colocar igual el símbolo de omega, y en este igual pones 18, igual pones un enlace y pones en cambio en el punto y coma 9. Digo porque en este nos coincidió, pero no nos va a coincidir en todos, ¿ya? Pero este omega de adelante significa que en realidad la nomenclatura empezó del otro lado, ¿ya? Ya vamos a ver por qué es importante esto, porque principalmente, como les digo, las familias de los omega y principalmente el omega 3 va a ser una fuente importantísima dentro de nuestro organismo, y sobre todo para así decirlo, ustedes han escuchado que ese ayuda a mejorar el colesterol bueno. Es verdad, este aumenta los niveles de HDL, y recordemos que los niveles de HDL son positivos dentro de nuestro organismo, y disminuye los niveles de LDL. Los ácidos grasos omega hacen eso. Y eso es importantísimo dentro de este. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, y hay muchos estudios, que las cantidades de omega 3 en una dieta, o sea, una dieta rica en omega 3, también reduce las probabilidades de que la persona sufra problemas de infartos, y también lo que es accidentes cerebrovasculares, por esta reducción principalmente de este colesterol que se encuentra en la sangre, es decir, del LDL, y un aumento en el HDL. Como les decía, son principalmente estos, y existen principalmente estos de omega, existen principalmente el omega 9, el omega 6 y el omega 3. ¿Por qué se caracterizan estos? Porque significa que si hablamos de omega 3, el primer doble enlace se encuentra en el carbono 3, contando desde la colita, como ustedes se acuerdan. Si hablamos de omega 6, el primer enlace se encuentra en el carbono 6, contando desde la cola. Acuérdense siempre eso. Y en cambio, si hablamos de omega 9, el doble enlace se encuentra en el carbono 9. ¿Ya? Eso, pilas con eso. Y aquí pues vemos lo mismo que ya les había explicado allá, y es el mismo tipo de ácido. Ya, el mismo tipo de ácido, explicándonos de las dos formas. En el caso de aquí, como ustedes pueden ver, también se puede poner esto de aquí, que es otro tipo de nomenclatura, que solo es, pones el alfa
pones en qué carbono se encontraría el doble enlace y al lado pones en realidad cuántos carbonos tiene la molécula. En este caso le pusieron 18 y le pusieron un doble enlace, ¿ya? ¿Por qué también es importante esto? Porque va a haber veces que, por ejemplo, pongamos el mismo carbono, ¿ya? Solo para que me entiendan. 18.3 enlaces, ¿ya? Y les ponen el punto y coma y le dicen que está en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15, ¿ya? ¿Qué significa esto? Ah, es un ácido graso de 18 carbonos en nomenclatura alfa, porque les decía que este símbolo se lo puede emitir en esta nomenclatura, y tiene 3 dobles enlaces. ¿Dónde se encuentran esos 3 dobles enlaces? Ah, se encuentran en el carbono 9 con el carbono 10, ¿sobreentienden, no? En el carbono 12 con el carbono 13 y en el carbono 15 con el carbono 16. Listo. A veces les dan eso, nomenclatura, porque ahí les están condicionando en dónde están los dobles enlaces, ¿ya? A su vez, también podemos contar, por ejemplo, si ponemos 18.3 y solo les ponen un 9, ¿ya? Cuando les ponen esto, siempre sobreentiendan que dice, ah, muy bien, es un ácido graso de 18 carbonos. Estos 18 carbonos principalmente tienen 3 dobles enlaces en su estructura. Y dice que inicia el primer doble enlace en el carbono 9. Ahí dice, ¿y los demás dónde estarán? Pues si no me está diciendo. Cuando no te está diciendo en realidad dónde se ubican, se va a sobreentender que se van a ubicar los dobles enlaces saltando 3. Ya cuando no les ponen, porque hay veces que les ponen, porque a veces les pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero que esté en el carbono 16 con el 17, ya en vez del 15. Pero ya les colocan todos. Pero en los libros ya les digo que siempre va a ser saltándose de 3 en 3. Es decir, si el primero inició en el 9, el segundo irá al 12 y el tercero irá al 15. ¿Ya? ¿Me cacharon eso? Y aquí, como me dice al revés, no me entendí esa parte del que me puso eso. Solo quiero que vean esto. Aquí está la cabecita del pescado y acá estaría la cola. O sea, esto no dibuja nada, no, sino que yo solo les estoy diciendo para que me enseñen. Y aquí vemos y contamos, y dice aquí clarito, un átomo de, mejor dicho, un carbón, en este caso, un ácido graso de 18 carbonos tiene un doble enlace. ¿Dónde se ubica ese doble enlace? Ah, en el carbono 9. Muy bien, vamos al carbono 9. 1, aquí está solo abreviándole porque sería como que tan jodido dibujarle 18 carbón, diré 7 CH2 para completar la molécula, entonces le pone CH2 paréntesis 7. ¿Qué significa esto? Que hay 7 CH2 en esta de aquí, que está abreviado prácticamente, entonces sería 1 más 7, 8. Y el siguiente carbono sería el 9, y este 9 ya no sería CH2 porque, como les digo, tiene un doble enlace con el carbono 10, y entonces aquí tendrías el doble enlace entre el carbono y el otro carbono, ¿ya? Y aquí ya sería CH, CH, porque ya estás ocupando un enlace entre estos de aquí. Y de aquí sí, pues del 10 sigues 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pero si vamos a la nomenclatura omega, o también conocida como N-1, esta nomenclatura se caracterizaba también por contar en cambio al revés. Para que me entiendan así de fácil, al revés. Entonces vamos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, aquí está el carbono 9, como ustedes pueden ver en la nomenclatura omega. Y el carbono 9 está uniéndose en doble enlace con el carbono 10 de esta nomenclatura. ¿Cómo sería el símbolo? Ah, fácil. Do omega 9. Lo siento que estoy aquí. Omega 9, 18 carbonos, un enlace. ¿Ya? Para que me entiendan. Ya después vamos a verle más al detenimiento de esto. Pero solo quiero que se acuerden esto de las nomenclaturas. Que al final les digo que es importante, sobre todo cuando estén leyendo en los libros, que el omega 3 ayuda incluso también en la producción de prostaglandinas y todo eso van a leerlo después. Y aquí tenemos algunos ácidos saturados importantes dentro del organismo y cabe mencionarle, por ejemplo, al palmitato, al palmítico, perdón, o al ácido palmítico, porque este es el que nosotros consumimos con mucha frecuencia, porque principalmente se encuentra en algunas grasas de animales y en los aceites vegetales, ¿ya? Y el mirístico, que también, como les digo, estos nombres son como los nombres, cómo les llamaría? Nombres comerciales, les decía en el colegio, que son prácticamente nombres que no tienen que ver con la estructura, sino que son con los que se le conoce a la mayoría, es decir, los nombres populares, ¿ya? Y asimismo, por ejemplo, el valeriato o el ácido valérico con 5 carbonos, y en definitiva, esto solo es como para darles unos ejemplos. Y aquí vemos,
que también estas grasas cis que les había dicho, teníamos esos dos tipos, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas, como ustedes pueden ver, no tienen ni un solo doble enlace en su cadena, por lo cual estas no son recomendables para el organismo, ¿ya? Porque a la final no van a poder formar ningún tipo y mejor van a causar daños dentro del organismo. Y estas grasas tienen solo esta clasificación, grasas saturadas. Pero en cambio las grasas insaturadas pueden ser de dos tipos. Pueden tener estos enlaces cis o sus enlaces trans. Esto de la isomerización ya habíamos explicado al inicio de la primera clase, que habíamos dicho que son procesos en los cuales la estructura molecularmente, es decir, peso atómico y todo, les como que parecido, pero ya por haber cambiado de lugar algún grupo químico, prácticamente la función va a ser totalmente diferente. ¿Cuáles van a ser las mejores grasas? Es decir, las grasas que son buenas o beneficiosas para el organismo, siempre van a ser las grasas cis, ¿ya? Las grasas trans, estas son malas para el organismo por su estructura. Como les digo, prácticamente tiene que ver con la estructura que tienen y la afinidad que tienen por ciertos grupos. La estructura cis, como ustedes pueden ver, prácticamente está formando como una V. Aquí no se le nota tanto, pero en realidad es como la formación de una V. Y esta estructura le caracteriza que le puede permitir a esta grasa formar otros tipos de componentes, principalmente, como les decía, el ácido araquidónico, que tiene esta característica, le va a permitir a este ácido araquidónico irse por las vías de las prostaglandinas o de los leucotrienos y formar estos componentes importantísimos en la inflamación. Pero asimismo, esos isómeros del ácido araquidónico pueda que sean grasas trans, es decir, otro tipo de ácido solo por haber cambiado su estructura, en este caso la conformación de sus grupos OH, y, y entonces lo que va a pasar aquí es que esta grasa tiene estructura lineal, es decir, de esta manera, ¿ya? ¿Por qué no es bueno esta? Porque esta de aquí no le va a permitir al cuerpo como que todo unirse a otras sustancias por la complejidad que tiene y entonces estas mejor causan daño dentro del organismo y hace incluso que se aumenten radicales libres y todo. Y es por esto que las grasas trans también han tenido que ver mucho con ciertas patologías. ¿Ya? Entonces, aquí está. ¿Ya? Principalmente tenemos que las grasas trans, como les decía, tienen que ver con ciertas patologías, como por ejemplo el aumento del colesterol malo, que también les decía, y sobre todo también más riesgo de cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Entonces, como les decía, principalmente la característica cis es que los grupos acilo de la molécula, es decir, un grupo acil que ya ustedes lo conocen, principalmente se encuentran al mismo lado, es decir, hacia la misma dirección, bien arriba o bien abajo del enlace. En cambio, el grupo trans se encuentra opuesto. ¿Qué quiere decir eso de opuesto? El uno está arriba y el otro está abajo. O al contrario, no. Uno está abajo y el otro está arriba. Significa que son opuestas y estas se conocen como grasas trans. Y aquí se entiende prácticamente este ejemplo del ácido oleico, que decíamos que tenía 18 carbonos en su estructura, y este ácido oleico sería prácticamente una grasa cis, ya es decir, beneficiosa para el organismo, y de aquí se obtienen otros productos, ¿no es cierto? Dentro del organismo, como habíamos hablado, por ejemplo, el caso del ácido araquidónico. Pero asimismo, la grasa, es decir, la grasa trans de 18 carbonos, que es parecida a este, se va a conocer como el ácido eláidico, ¿ya? Bueno, esto, como les digo, estos nombres no importa, solo es para darles un ejemplo que les puse. Y este ácido eládico en sí ya es como que el isómero, es igualito a lo que es el ácido oleico, pero por tener esta conformación trans, ya no hace las funciones del ácido oleico y mejor es perjudicial para en sí, para el cuerpo humano, ¿ya? Pues, como les decía, estas omega 3 que aquí es omega, sino que se me ha puesto una V, pues estaba haciendo, me supongo. Este omega 3 es beneficioso, como les digo, porque científicamente se ha comprobado que este omega 3 previene a ciertas enfermedades dentro de lo que es principalmente cardiovascular, es decir, a nivel del corazón, y otras enfermedades crónico-degenerativas. Se ha visto que con altos consumos de omega 3, pero hay que tener en cuenta que el omega 3 es como que medio jodido de conseguirle y no es como que el omega 3 que te venden las naturistas y todo ese omega 3 ya está hasta contaminado, como sabía decir mi doctor. El omega 3 es principalmente ese que consumen en países nórdicos, porque ahí consumen carne de foca, por ejemplo, y las focas se alimentan de unas algas que producen gran cantidad de omega 3, y esas personas se han determinado que no tienen tanto riesgo de
sufrir accidentes cerebrovasculares. Y los accidentes, es decir, que digas que alguien se murió por infarto en esas comunidades, es demasiado raro. Es por los beneficios que te da este omega 3. También se ha determinado por ciertos estudios, claro, todo esto a través de investigaciones y todo, que o sea, consumir omega 3 también te ayuda a disminuir las probabilidades de tener cáncer, de producir artritis reumatoidea o también incluso de padecer, cuando ya llegas a la tercera edad, de enfermedades neurodegenerativas, principalmente como el Alzheimer. ¿Ya? Entonces es importante el omega 3. Y aquí pues tenemos algunos tipos de ácidos. El omega, todo, siempre recuerden esto, ¿ya? Que toda sustancia en el cuerpo en exceso es malo, todo es malo. Y eso les decía, o sea, consumir demasiada grasa es mal, consumir poca grasa es mal. Es como un dicho que siempre me acuerdo desde el colegio que decía, todo extremo es malo, la virtud está en el medio, ¿ya? Tampoco te vas a exagerar y comer demasiado omega 3 omega 3 omega 3 omega 3 porque igual, o sea, hay sustancias como ciertas vitaminas, por ejemplo, que no me acuerdo si es la vitamina C, creo que es la vitamina C, no me acuerdo bien, entonces estaría mintiéndoles, o es la vitamina A, una de las dos es que no te causa nada si tú empiezas a tomar demasiado exceso de eso, ¿ya? Creo que es la vitamina C, no estoy seguro, así que les estoy diciendo creo, porque tendría que ir a leer bien, porque pues no voy a confundir, pero estoy entre la C y la A, creo que es la C. Ya, si consumes demasiada cantidad de vitamina C, no pasa nada, ¿ya? Entonces es como que en realidad el cuerpo empieza a eliminar la vitamina C y no te pasa nada. Creo que es la vitamina C, digo, pero no estoy seguro, la otra se les confirmo. Pero en cambio, si es que no consumes vitamina C, te produce una enfermedad conocida como escorbuto, ¿ya? Y también producen ciertos problemas como que también aumentan los radicales libres y todo en la sangre porque hay déficit de esta vitamina. Pero si tú consumes en valores normales, pues mantienes este equilibrio, porque al final es una vitamina que va a participar en varias partes. Y así sucede también con esto de la pregunta que me hizo Wendy, que el omega 3, el omega 6 y el omega 9, sí, son buenos consumirlos, pero tampoco es en exceso. O sea, todo exceso siempre va a ser mal. ¿Ya? Pilas con eso. Y aquí tenemos esto de aquí que les decía, que prácticamente es una tablita con la que me quedé con el otro curso, que prácticamente estamos hablando sobre cómo se nombrarían a los ácidos y todo, como decíamos, y cuáles son los ácidos más importantes dentro del organismo. ¿Ya? Los ácidos pentaténicos o los de 5 enlaces, es decir, son principalmente conocidos como los ácidos de 20 carbonos o los eicosa, principalmente pertenecen a este grupo de los eicosaenos, que son importantes, como ya les dije, ya lo veremos en próximas clases. Y estos ácidos de aquí, los de 20 carbonos, tienen gran cantidad de omega 3. ¿Qué les había dicho? Esto del omega 3 significa principalmente que su primer enlace, en este caso su primer enlace, su primer enlace en la nomenclatura omega va a iniciar en el carbono 3. Y eso se explicaría, porque si ven que en la nomenclatura alfa este ácido de aquí que dice, muy bien, es un ácido graso de 20 carbonos. Tiene 5 dobles enlaces en su estructura. Y sus dobles enlaces están en el carbono 5, en el carbono 8, en el carbono 11, en el carbono 14 y en el carbono 17. Que si contamos al revés, significa que este es del carbono 17, bueno, este es del carbono 17, este es del carbono 18 y este es del carbono 19 y este sería el carbono 20, ¿verdad? Es decir, acá está el 17, para que me entiendan, 18, 19 y ya, y 20, X. Y si vamos por la nomenclatura omega y nos dice que es un ácido omega 3, significa que el primero va a iniciar en el carbono 3, si contamos desde la colita. Entonces vamos, 1, 2, 3. ¿Sí ven? Entonces aquí encontramos el primer doble enlace, que en este caso también está constituyéndose en el carbono 3, ¿sí? Desde este lado. Y ahí se explicaría por qué es un omega 3. Asimismo, vamos al mismo ácido de 20 carbonos, pero en este caso de este ácido de 20 carbónico, de 20 carbonos y que de hecho es el más importante, este es el ácido araquidónico que les digo que principalmente está constituido mejor dicho, es parte de los fosfolípidos y este ácido araquidónico va a formar las prostaglandinas y los leucotrienos. Este ácido es un omega 6. ¿Qué significa esto? Que en la nomenclatura omega, este primer doble enlace va a estar en el carbono 6. Y se explicaría porque si inicias a contar desde el 20,
20, 19, 17, 16, 15, 14, 13. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es verdad. Aquí se encuentra el primer doble enlace, que vendría a ser como el último enlace que se hablaba en la nomenclatura. Este ácido araquidónico, como les digo, es principalmente un eicosapentaenoico. Bueno, es un ácido perteneciente a estos eicosatrienos que va a ser principalmente, como les digo, funcional en esta parte. ¿Qué más es importante? Por ejemplo, también los ácidos funcionales más importantes dentro del organismo son principalmente también lo que se llaman los ácidos el linoleico y el linoleico y el linolénico. ¿Ya? Siempre me sé confundir en esos dos, o sea, el otro nombre no se va a acordar, pero estos dos ácidos también son importantes dentro del organismo que ya los veremos a posterior. ¿Ya? También son importantísimos. Como les digo, estos ácidos grasos a la final es una clase que de ley les debía dar, no me debía saltar, porque a la final de aquí es donde se va a explicar que se vienen a formar, principalmente, como les digo, del ácido araquidónico, viene a formarse las prostaglandinas. Y las prostaglandinas y los leucotrienos, eso sí lo van a aprender en inflamación, en farmacología, en las demás materias, en fisiología, en todo, porque estos funcionan en todos los mecanismos de inflamación, dolor dentro de nuestro organismo, en el transporte de ciertas células, como las células encargadas de la inflamación. Incluso muchos de estos ayudan en lo que es la coagulación sanguínea, entonces son elementos muy importantes. Y hay fármacos que inhiben la COX, que inhiben la lipoxigenasa, como la aspirina y otros de ellos. ¿Ya? ¿Entendido hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Confírmeme, por favor. ¿Todo entendido? Sí, ¿les gustó la clase? Es bonita, a mí me gusta lípidos, la verdad. Por eso voy más despacito. Ya. Verán, muchachos, vamos a jugar con todos ustedes y voy a tratar de unir los cursos porque, como les digo, a mí me gusta lípidos y voy a ir un poco más despacio para poderles dar todo, ¿ya? Quiero darle todo de lípido porque, como les digo, darles lo de la formación del araquidinato y después que este se convierte en lo que es la fosfolipasa y esta fosfolipasa pasa y pasa y pasa, pues, valga la redundancia, es importante también aprenderse, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a jugar todos los que están aquí, esa es la lección del día de hoy. No vimos colesterol, pero a ustedes les dice leer colesterol, al otro grupo también. Solo les voy a recordar algo ya, que para el colesterol se necesitan 18 moléculas de ATP, porque hay una pregunta de eso. Ya, pilas, ya les di una respuesta. Y también recordar que como habíamos hablado de enzimas alostéricas en lo que era la glucólisis, aquí también va a haber enzimas alostéricas. La enzima alostérica que va a ser regulada va a ser la HMG coenzima A reductasa. ¿Ya? HMG coenzima A reductasa. Acordarse porque hay la misma. HMG coenzima A sintasa, pero esta es la reductasa. Y esta se caracteriza principalmente por estar regulando todo el mecanismo de producción de colesterol y los fármacos como las estatinas, que ya vamos a ver. Eso ya vemos en colesterol, ya, pero esta es una pregunta en el examen, entonces yo les digo porque creía que íbamos a dar hasta colesterol. Y entonces en los fármacos como las estatinas hacen de bloquear esta enzima conocida como la HMG coenzima A reductasa y por ende hace que disminuyan los niveles de colesterol. Y esto se da principalmente en personas que tienen colesterol alto y que se debe principalmente a que se produce grandes cantidades de colesterol endógeno. Ya vamos a ver eso de endógeno y exógeno. Porque el colesterol se lo puede obtener de dos vías, a través de la alimentación y también porque el organismo lo produce a partir de acetilcoenzima A. Todo es a partir del acetilcoenzima, como ya hemos visto que les he dicho que es un producto intermedio de todas las demás degradaciones. Entonces, porfa, todos los que están, ¿cuántos estamos? Estamos 39, entonces todos los que, quienes no pueden ingresar al juego, ¿ya? Quienes no han podido ingresar, confírmeme por el chat, ¿ya? Hasta eso ya les pongo el juego ahorita. Todos han podido ingresar al juego antes, todos tienen el juego, mejor dicho. Esperen, eso. Ya, listo. Si todos han podido, estamos al otro lado. Esperen, cargo de nuevo esto. Me demoro 10 minutos y acabamos prácticamente esto y ya. Perdón por... Y recuerden que la clase ya está grabada y va a ser subida el día de hoy.